Iniciamos 8M, Tiempo de Mujeres. Es 8 de marzo y es Tiempo de Mujeres. Desde Radio Pichincha, las Guarmis, la Escuela de Ciudadanía y también, por supuesto, Conquito, que nos ha prestado sus instalaciones para grabar este programa conmemorativo, queremos saludarles e invitarles a que se queden aquí a conocer las historias de mujeres poderosas. Natacha Reyes nos acompaña desde la Escuela de Ciudadanía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, mi querida Sofía. Nuevamente, después de un año, viéndonos para impulsar ese trabajo de las mujeres, todo con nosotras. Muy bien, vamos a saludar a nuestras invitadas del día de hoy. Gracias por estar aquí. Daniela Fuentes Moncada, ella es antropóloga, es gestora cultural, productora comprometida con el arte como herramienta de cambio social, máster en políticas públicas con enfoque de género y en comunicación social, y también es cofundadora de algunos proyectos súper interesantes como Majadera, Gestión Creativa, ha liderado proyectos para mujeres y poblaciones vulnerables, conceptualizó, por ejemplo, el mercado de industrias culturales de Pichincha y fue también subsecretaria de Emprendimientos en el Ministerio de Cultura. Así es que, pues también con la producción ejecutiva de La Mala Noche, cofundadora de Filmmakers, impulsa la formación y debate en el sector audiovisual. Ella nos acompaña el día de hoy. Bien, Daniela, sabemos que eres una súper gestora cultural, que has impulsado un montón de proyectos y hace un rato nos estabas comentando que sabes que Conquito ha impulsado unos proyectos súper ganadores, ¿no? En todo esto de lo que se denominan las industrias culturales, la economía naranja, en fin, ¿cuál crees tú que es el papel de las mujeres, sí? ¿Y qué deberíamos hacer las mujeres para estar en las industrias creativas de una manera más potente? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, además, y por permitirme estar acá y compartir un poquito desde lo que estamos haciendo en la gestión cultural. Yo creo que lo primero que es súper importante es que podamos desaprender justo esta idea de la economía creativa o de las industrias culturales, porque finalmente son modelos neoliberales. Correcto. Son modelos que lo que están buscando es que pequeñas, o más bien muy grandes majors internacionales, sean las que desde su brazo y desde su músculo de marketing puedan tener una hegemonía, ¿no? Y creo que más bien desde justo las economías creativas diversas, lo que buscamos es que se reconozcan otros tipos de capitales que no son necesariamente el monetario, que pasan, por ejemplo, por una economía de los cuidados, de los afectos, de las colaboraciones, que es en realidad cómo se tejen las relaciones culturales en nuestro país, ¿no? O sea, somos economías de diferentes escalas, hay muchos emprendimientos, sí, pero la idea del emprendimiento igual es que lleguen a ser negocios. Claro. Y esos negocios culturales que son poquitos y que son contados con las manos en nuestro país, muchos de ellos están siendo liderados por mujeres y siendo liderados además desde esas perspectivas, ¿no? Desde unas perspectivas del cuidado, de la colaboración, de unos regímenes éticos de trabajo, que yo creo que ese es quizá uno de los principales retos que tenemos en nuestro país, y es que las y los artistas y quienes nos dedicamos al arte no tenemos un régimen de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Que eso hace que se precarice un montón nuestra situación como trabajadores de las artes, como trabajadoras de las artes. ¿Y qué podemos hacer las mujeres? ¿Y qué estamos haciendo las mujeres? Yo creo que estamos liderando un montón de espacios y creo que es súper importante comenzar a visibilizar el aporte que históricamente las mujeres hemos tenido en la cultura, que no siempre se ha reconocido. Casi siempre se ha reconocido el talento como esta cosa innata de unos súper creadores masculinos, solo ligados a las bellas artes. Y yo creo que desde los diferentes feminismos y las mujeres hemos podido, sí, dar una voz súper clara, decir, hay otras formas de hacer las cosas. El arte no le corresponde solo a unos tocados ahí por un, no sé, un halo divino. Y no es decorativo. No es decorativo y el arte puede ser transformador. Y además, la gestión cultural, el arte solo sucede en lo colectivo. No hay un libro, una pintura, una exposición, una obra de teatro, nada que se haga en individual, sino que siempre se necesita de esta colectividad, de esta solidaridad,
Y creo que ahí hemos demostrado que hay un mensaje súper potente que nosotras podemos contribuir. Me encanta, Daniela, poder empezar por ahí para saludar también ahora mismo a Rina Artiega Velástegui. Ella es una apasionada por la historia y las tradiciones también de Quito y pues tiene una formación también muy sólida, magíster en comunicación, licenciada en comunicación general e institucional, gerente también de operadoras turísticas y fundadora, por ejemplo, de proyectos como la Cofradía de los Duendes, ¿no? Un emprendimiento cultural dedicado a la recuperación de la memoria histórica de Quito. Rina se ha enfocado en la preservación del patrimonio intangible en el Ecuador, ¿no? Entonces, ahí, Rina, pues empezar conociendo un poco de tu historia y cómo ha sido para ti ese reto de preservar las tradiciones de Quito, pero también conectarlas a la historia de nuestra ciudad, a las mujeres, ¿no? Que han sido fundamentales en su desarrollo. Muy gentil, muchas gracias por la posibilidad de llegar a la audiencia de Radio Pichincha y del programa de las Guarmis. La construcción de nuestra identidad le debe absolutamente a las mujeres. La historia ha sido injusta, si lo podríamos llamar de alguna manera, porque han sido efectivamente invisibilizadas. Los procesos independentistas, por ejemplo, no hubiesen podido llegar a garantizar lo que ahora tenemos, esa libertad de ser, de estar, de hablar, de compartir, con la libertad que tenemos en este momento de no haber sido por la intervención de las mujeres. Para poder llegar a amar el terruño en el que vivimos, que creo que eso es fundamental, eso nos hace falta como país, como nación, tenemos la necesidad de reconocernos, es preciso conocer de dónde venimos. Es como una persona. La persona no vive solamente de su presente o de la aspiración del futuro. Si no se conocen las raíces, si no se conoce de dónde venimos, quiénes somos, qué hicimos, de qué manera aportamos a la construcción de este espacio vital en el que nos desenvolvemos, difícilmente vamos a poderlo valorar. Entonces, lo que nosotros trabajamos es en la investigación de la historia, en recuperar, no es historia formal, porque esa responde a un discurso elaborado en un determinado momento de la historia y por quienes estuvieron en el poder en ese instante, sino la construcción colectiva, como se decía hace un momento, de todos los tiempos y de todas las personas. Porque si no hubiese, como ponemos en el ejemplo cuando trabajamos, cuando mostramos la ciudad, si no hubiese habido el honguito pisador de lodo, porque así se los llamaba, simple y llanamente las edificaciones no existieran. Entonces, en ese devenir histórico, la presencia de la mujer ha sido fundamental en absolutamente todo. ¿Cómo valorarnos nosotras mismas? ¿Cómo contribuir a esa valoración, sino a través de esa búsqueda de quiénes hemos sido? Y no es que en la historia solamente hemos sido las Manuelas, con toda la honra que se merece su memoria, sino todas aquellas mujeres que han sido invisibilizadas, a veces a propósito, que no han sido justipreciadas, pero que sin embargo significan un ejemplo para quienes estamos aquí sucediéndoles en el espacio. Queremos saludar también a Ana Julia Segovia, tengo su perfil acá y le doy paso a Natasha para que pueda también hablar con ella. Ana Julia es una cantante y compositora muy joven, nacida en Cuenca, radicada en Quito. Inició su carrera a los 16 años interpretando boleros y pasillos hasta incorporar pues sus propias composiciones y fue parte de una banda de rock experimental, pero en 2025 pues ha debutado como solista con Reflecta, un tema neo soul que lo escuchábamos, es delicioso realmente, y trabaja también en su primer álbum, ¿no? Explorando nuevos géneros, consolidando también su estilo. Gracias por estar aquí, Ana Julia. Bueno, primero agradecer mucho por el espacio, en especial poder representar a mis compañeras jóvenes en la industria de la música. Como decía mi compañera, estoy lanzándome como solista hace muy poco porque siempre he sentido que he dependido de mis compañeros, de mis bandas, que es con otros chicos sobre todo, porque bueno, decidir ser solista siendo mujer en la industria del arte ecuatoriano siempre será un desafío que estoy tomando. Muchas gracias por esa presentación tan linda y también, bueno, muy honrada de estar con mujeres tan grandes y tan apasionadas en lo que hacen, que representan un montón, así que muchas gracias. Ana Julia, hemos escuchado tu disco Reflecta y es realmente emocionante. ¿Qué les dirías vos a las mujeres jóvenes como tú para que emprendan? Porque siempre cuando
hay arte y uno está saliendo de la adolescencia, hay mucha timidez, hay mucho miedo, pero además no tenemos algo que ya tenemos las mujeres y los hombres viejos. Tenemos un capital relacional, se dice, ¿no es cierto? Es decir, muchos contactos. Pero en tu juventud, ¿qué le pedirías vos a la sociedad para que apoye a esos emprendimientos liderados por mujeres jóvenes como tú? Yo considero que lo que más hace falta en el área musical del país es representación para las mujeres. Por ejemplo, en el presente como solista soy mi propia todo, mi representante, mi manager, mi community manager, la del contenido y claro, buscárselo es difícil, pero lo que les diría es que no tengan miedo a mostrar su proyecto. Yo empecé componiendo canciones también como a guitarra y voz, un poco claro, asustada de mostrar y claro, al inicio le mostraba a mis compañeros de la banda mis canciones y era como, pero podrías tocarla vos sola, así a guitarra y voz, como no es realmente necesario que te demos haciendo nada y es como difícil creérselo, así que realmente creo que sería confiar, que es bueno un poco lo que todos nos van a decir, que hay que confiar en nosotras mismas, pero real, no tener miedo de mostrárselo a compañeros o compañeras que ya tienen un camino en la música, que es mi caso, a lo que me dedico, no tener miedo de mostrar esas composiciones, esas cositas que a veces hacemos solas, porque hay gente ahí, incluso hombres, que están dispuestos a escuchar y ayudar, ya que bueno, en el presente la industria musical está dominada sobre todo por hombres, hablando en cuestión de productores y de gestores, entonces no tener miedo de mostrarlo y sobre todo pedir que también las personas que están en la industria presten su oído a mujeres sobre todo que están emergiendo y teniendo proyectos muy bacanes. Me parece que es que haya más representación y más confianza en que una mujer igual lo puede hacer, que exista dar la mano también y sobre todo entre nosotras mismas. En el presente yo me encuentro trabajando, de hecho mi segundo sencillo que va a salir es un feat con una productora llamada Eli Lazo, que empezó como DJ y para ella también ha sido difícil abrirse camino como productora en específico de música, ¿no? Entonces, claro, siempre intentar darnos la mano, mostrarnos entre nosotras lo que hay y pensar en qué se puede hacer. Creo que, perdón que te interrumpa, claro. Ana Julia, pero eso es algo que nos mete mucho ese miedo de que trabajar entre mujeres es difícil, ¿no? Justamente. Y por eso también a veces le confiamos nuestros proyectos a personas que pues han tejido otros vínculos y demás, y no digo que hay que excluir, ¿no? Sin embargo, hay que potenciar esos liderazgos femeninos. Entonces, Daniela, ahí también, pues para pasar a entender un poco cómo funciona el ámbito cultural, ¿no? Cuestionando también los sistemas establecidos, y dentro de este ámbito, ¿qué se puede cambiar para que emerjan más liderazgos de mujeres que apoyen a otras, como en el caso de Ana Julia, por ejemplo? Yo te puedo hablar desde experiencias muy personales. Yo soy parte de un colectivo que se llama Femmakers. Nosotras somos una empresa productora y está fundada por 4 mujeres, Gabriela Calvache, Micaela Rueda, Elvira Durango y yo. Y lo hicimos porque al comenzar a revisar números del cine en el Ecuador, hay un montón de hombres y mujeres estudiando cine y hay un montón de producciones, pero apenas el 13% de las películas que se estrenan en salas son dirigidas por mujeres. Entonces nos preguntábamos por qué. Si además en las escuelas de cine hay más mujeres estudiando cine que hombres. Sí. ¿Por qué es que las directoras o por qué es que el cargo de dirección se va a los hombres? Entonces nos comenzamos a preguntar esto y entre muchas otras razones hay algo que tú decías ahorita y es que también hay un autosabotaje. Conversábamos con las estudiantes y nos decían, claro, el rato de que nos dividimos los roles, sí, nosotras hacemos de productoras, ya, pero ¿por qué no de directoras? Como también hay un autosabotaje que puede suceder ahí. Otra de las cosas es que en el cine, por ejemplo, es una industria súper jerárquica y es una industria compleja donde el tiempo significa plata. Entonces, por ejemplo, espacios para maternidades dentro del set es casi imposible. La mala noche, dirigida por Gabriela Calvache, fue una peli en la que yo estuve como parte del equipo de producción. Ella seguía dando el lactar
Y claro, nuestro coproductor mexicano nos decía, pero es una locura, tiene que dejar de lactar. Y decíamos, no, en el set vamos a tener un espacio para que ella pueda lactar. Ahora mismo en Cuenca se está filmando una serie también donde ya está puesto como protocolo que tiene que haber una sala de lactancia para que las mujeres podamos ejercer ese doble rol, ¿no? Pero parecería obvio, si las mujeres criamos, tenemos niños, ¿cómo no nos hemos fijado en eso? ¿Cómo no hemos defendido ese derecho a estar con nuestros niños también? Fuerte como es reciente el incluir ese tipo de cosas tan importantes que se han necesitado Claro, siempre. no sé si es reciente, pero también es un tema de poder cuidar esas carreras, ¿no? Yo creo que en el cine y en general, en la gestión cultural, en la música muchísimo, la maternidad y la gestión pareciera que no van de la mano, pensando en esos esquemas de industria cultural. Cuando en cambio, si hacemos espacios mucho más amorosos, mucho más cuidadosos, podemos hacer de otras formas esas economías culturales. Jorge Leguízamo, que es que es el exalcalde de Medellín, siempre dice, ¿qué hay de creativo en las industrias creativas? ¿Cómo estamos cambiando eso? Y yo creo que tiene que ver con justo cómo generamos una red de cuidados distinta. Entonces, en FemMakers, una de las cosas que hacemos es temas de formación. Creemos que formarnos, y no es una formación excluyente donde los hombres no pueden entrar, pero sí que prioriza la presencia de mujeres y mujeres diversas, reconociendo que no todas las mujeres somos iguales y no todas venimos del mismo contexto. Además de proyectos de formación, lo que hacemos es abrir la puerta, y sí creemos que si hay dos personas que son técnicos y que tienen las mismas capacidades técnicas, preferimos que entre la mujer al equipo, porque sabemos que ella también le va a abrir la puerta positiva. Le va a abrir la puerta a una hermana. Así filmamos La Mala Noche, el 80% de nuestro crew fue femenino, y en ese momento, nosotras filmamos en el 2017, nos encontrábamos ante que había muy pocos técnicos y técnicas en roles como por ejemplo gaffer, eléctricos, gripería, la dirección de fotografía, aunque nuestra directora de foto fue mujer. Ahora vemos con mucho gusto, seguimos produciendo y vemos con mucho gusto que cada vez hay más mujeres en los cargos técnicos también. Una de ellas nos decía, cuando yo entré a la universidad, a mí no me dejaban tocar la cámara. Pero en cambio, si venía un niño a un set, yo tenía que cargarle. Ese niño pesa igual o más que una cámara. Tengo la capacidad total de cargar una cámara, no va por un tema de fuerza. Y creo que esos liderazgos, respondiendo a tu pregunta, tienen que ver con abrirnos la puerta, la una a las otras, escucharnos, pero también poder formarnos y nosotras mismas dejar de tenerles miedo en la cultura, en el ámbito cultural. Le tenemos terror al tema de la tecnología, ¿no? Cuando dicen, a ver, ¿quién puede conectar los cables? Enseguida alzamos las manos y nosotras mismas esperamos que algún chico nos ayude haciéndolo, ¿no? Que sepamos pero hacerlo. O sea, una pseudo distribución de roles, digamos, que no debería existir en el fondo, nosotras también podemos, y nosotras también podemos cargar el gas, y nosotras también podemos hacerlo. Creo que eso es súper importante desde nosotras mismas desmitificar y dejar de autosabotearnos para ser parte de esos liderazgos. Sí, verás, a ver, recordemos un poco que el 8 de marzo se conmemora por una explotación de los cuerpos de las mujeres. En el siglo XXI, ¿estamos explotando nuevamente los cuerpos de las mujeres? ¿Nos estamos autoexplotando? Yo creo que hay que hacer también estas reflexiones, ¿no? Y cuánto en medida de lo que ustedes acaban de decir, ese trabajo de inteligencias colectivas, de trabajo colaborativo, entre mujeres o entre mujeres y hombres, ¿no? Pero consciente desde una perspectiva ética, ¿cómo podemos nosotros cambiar, por ejemplo, a través del arte, una perspectiva de explotación hacia lo femenino que lleva milenios de existencia? ¿Sí? ¿Cómo creen que podríamos salir de esas trabas que nos coloca el propio sistema, ¿no? Yo diría dos cosas brevemente para no acaparar el micrófono. La una, creo que hay movimientos maravillosos que están demostrando justo el potencial creativo de las mujeres y cuestionando
que, por ejemplo, en los museos, las mujeres entrábamos a los museos desnudas en el cuadro de alguien, ¿no? Sí, es cierto. Claro. Explotación corporal, ahí está, tal cual. Y ahora toda una reivindicación de decir las mujeres tenemos también que estar detrás, como las artistas que somos. Creo que ese es un tema. Y creo que el otro tema tiene que ver con poder reconocer el talento que existen justamente en estas hermanas, que tiene que ver para mí con poder reconocer que el mercado que tenemos en Ecuador, si bien es pequeño, es suficiente para todos y para todas. Creo que el momento en que dejemos de competir, yo les llamo mucho a los fondos concursables como los Juegos del Hambre, cuando dejemos de competir por los Juegos del Hambre y podamos creer más entre nosotras y tejer otro tipo de redes donde la autonomía nos permita también ansiar ese dinero y saber que podemos vivir de una economía, que tenemos que vivir dignamente esa economía, podemos vernos más a los ojos y podemos tejer redes sin necesariamente competir. De acuerdo, hay que cuestionarse muchísimo el tema de la precariedad. Los cuerpos de las trabajadoras del arte están siendo precarizados, absolutamente en ese doble y triple rol muchas veces. Claro, y perdóname, tú mencionaste el tema de la presencia de las mujeres en el arte. Por ejemplo, en el Museo Pushkin, famosísimo museo ruso, de más de 10.000 obras, solo había la obra de una mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo de Rina, tú tienes mañana una jornada en el 8 de marzo esta jornada para reavivar el espíritu de las mujeres en el patrimonio, en la construcción de la historia, en la construcción de nuestra nacionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo con ese rescate para visibilizarnos? Bueno, vámonos en el tiempo, a la creación misma. Estamos en una tierra que es femenina, ¿sí? Quito es una ciudad, después de una nominación que le dieron, es una villa, después se convirtió en distrito, le masculinizaron en ese sentido, pero tenemos una concepción de una naturaleza femenina, divina. La historia constructiva de las memorias y de los haceres y los quehaceres de esta ciudad han tenido a las mujeres. Efectivamente vamos a visibilizar, más que a rescatar, a visibilizar, a poner en valor a la presencia de todas aquellas mujeres o esa presencia femenina que ha existido desde siempre en Quito. Y es una presencia que incluso es espiritual y es divina. Si nos vamos en el tiempo, vamos al Incario, vamos a la loma de San Juan, donde ahora está el convento, precisamente un convento de monjas de clausura de San Agustín. Ahí se levantó un ayahuasi, es decir, una casa de formación de doncellas, que eran puestas al servicio de la religiosidad y del Inca. Pero ahí también se levantó el Templo de la Luna, que se vinculaba con el Templo del Sol a través de la García Moreno con el Yavirac. Pero si vemos que ahí se inició una devoción a la Mamaquilla, a la Madre Luna, vemos que ahora tenemos una deidad femenina en el Yavirac, en el panecillo. Ya. ¿Sí? Ajá. Y que de paso dicen, bueno, y esa virgen nadie le pone velas, pero vámonos a la historia también, es la primera virgen existente de todas las devociones, porque está en el Apocalipsis, es decir, en el Antiguo Testamento. La ruta la vamos a iniciar en la Basílica, vamos a recorrer toda la García Moreno, pero pasando por cada uno de esos espacios, vamos a levantar la memoria de todas las mujeres que han hecho distintas construcciones sociales. Que han contribuido en lo histórico, en lo artístico, ¿sí? en lo espiritual, en las luchas por nuestra libertad. Manuela Espejo, Manuela Sáenz. Las tres Manuelas tienen presencia en la García Moreno. Esas presencias femeninas que de pronto también no las vemos, como decimos en Quito, alzarán a ver. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Qué chévere. Si estamos en Santa Bárbara, no han alzado a ver que ahí tenemos la imagen de una mujer que en un determinado momento de la historia dejó una impronta de dolor y de sacrificio, Santa Bárbara, y que fue asumida aquí en Quito también como un símbolo de salvación, pero eso es parte de la historia. Luego de eso tenemos las mujeres que participaron en las revoluciones de Quito, que dejaron también su huella en las distintas espacios, las mujeres de los barrios de Quito, las monjas de los conventos. Muchas veces hay esa idea generalizada de, bueno, ¿y qué hacen las monjas? O sea,
los conventos cumplieron un rol de liberación sumamente fuerte durante la colonia. ¿Por qué? Cuando en un hogar nacía una mujer, casi era una desgracia, y lo primero que se pensaba es en convertirla en una moneda transaccional. ¿Con quién la voy a casar? Entonces busco con quién la voy a casar ya desde que nace, porque si no se casa es monja. Entonces no es que la espiritualidad o la vocación haya acompañado a la mujer desde que nacía en la época de la colonia. Hubimos quienes no queríamos ese destino del matrimonio y de ir a atender y de estar todo el tiempo y de tener no sé cuántos hijos y estar siempre al servicio del varón. Un poco eso, porque siempre somos cuestionadas, ¿no?, sobre nuestras decisiones en el ámbito personal, que bueno, terminan siendo también temas que son sumamente políticos, ¿no? Cómo asumimos nuestras relaciones, cómo estamos asumiendo la transformación también de nuestras vidas. Y Ana Julia, ahí pues tú también vienes transformándote con varios géneros musicales, y pues no quisiera dejar de saber un poco más sobre cómo el ser mujer también está dentro de tus canciones, se siente, tú puedes proyectarte a través de tu música. Creo que tocabas un tema muy importante, y es que bueno, las mujeres somos la energía de la creación, o sea, nosotras a la final somos creación, y claro que eso se nota, y de hecho las personas deberían considerar muy necesario la presencia de mujeres en gestión cultural y en cosas justamente artísticas, porque somos muchísimo más seres más creativos, más de creación, sin hacer de lado a nadie obviamente, pero creo que justamente debería ser como un equipo. Y nada, claro, yo sí creo y considero muy importante siempre en mi música dejar eso ahí, claro, que se sienta esa energía, sobre todo colaborar con otras mujeres. Por ejemplo, el 13 de marzo voy a tocar mis canciones por primera vez, todas, con otra mujer guitarrista que me está ayudando a ensamblarlas. Entonces, después de haber trabajado tantos años solo con chicos, puedo notar cómo esta creatividad entre mujeres puede ayudarnos mucho, como decías tú, en vez de competir, a alzarnos y a colitarnos y a salir adelante, porque somos esa energía de creación, y creo que se nota en cada trabajo que hacemos en lo creativo y en lo artístico. Es Tiempo de Mujeres, es el nombre de este programa que hacemos en colaboración con la Escuela de Ciudadanía, las Guarmis de Radio Pichincha, y también gracias a Conquito. Es tiempo de mujeres, ¿para qué? ¿Dónde deben estar las mujeres? ¿Es tiempo de que las mujeres hagan qué? ¿Qué dirías tú, Ana Julia? Pues justamente yo estoy de acuerdo en que creo que las mujeres deberíamos estar más detrás de todas estas como cosas más que están los chicos, ¿no? Como en mi caso, más productoras, más managers, más mujeres que estén detrás de todo lo que es la planificación de otras artistas o de otros artistas. Me gustaría ver eso mucho más, ya que no se ve tanto. Sí creo que es un buen momento para las mujeres en el área de la música. Veo que hay muchas emergiendo, y creo que el futuro es bueno. Sin embargo, ya en el presente sigue siendo una dificultad, y sobre todo cuando quieres trabajar con otros productores o gestores o managers, y solo hay hombres, que también luchamos mucho contra la que nos ven todavía. A veces como yo quiero trabajar con algún productor o algo, y sí siento como esto de que tiene otras intenciones o cosas así, como basta, o sea, sí quisiera que sea algo más profesional también, y el hecho de que hagamos música y estemos empezando no es que no sea profesional y no sea serio, y eso. Bueno, de hecho, el tema del acoso dentro de toda la industria de la creatividad es muy fuerte, ¿no? Hemos tenido denuncias súper graves, y a veces los medios las replican y generalmente ocultan los medios ese acoso permanente que hay sobre el cuerpo de las mujeres que están en distintos aspectos del arte. Uno de esos denuncias acaba de hacer Mon Laferte, y además ella dice, a ver, yo he tenido que salir de cuestiones sumamente duras como la violación, el acoso sexual, la presión, ¿no es cierto?, de quiénes eran mis productores, y a mí el arte me liberó y me puse a pintar. Pero cuando ella ya pinta, ¿no es cierto?, más de 6.000 cuadros,
los artistas clásicos que han sido formados en una escuela le critican, una vez más le vuelven a sancionar, ¿no es cierto?, por tomar iniciativas, y le dicen, pero es que tú no pasaste por una escuela de bellas artes. Entonces aquí la pregunta es, ¿las mujeres tenemos que esencialmente pasar por una escuela para hacer las cosas, o podemos tener otras formas de sacar nuestra creatividad? ¿Qué dicen, chicas? Yo creo que no necesitamos una legitimidad en ese sentido. Creo que el arte es una expresión y que por tal como ser una expresión personal no necesitas de una legitimidad de otros que te esté diciendo, sí, este es el arte adecuado, claro. Este es el enfoque adecuado que tienes que poner. Contestando la pregunta de ¿es tiempo de mujeres? Yo creo que es tiempo de que más mujeres indígenas, de que más mujeres negras, de que más mujeres trans, de que más mujeres privadas de libertad puedan ejercer cabalmente sus derechos culturales. Y creo que eso es una deuda también que tenemos, y creo que es tiempo de que las mujeres además podamos estar en espacios mucho más seguros. Yo agradezco un montón que hayas traído este tema a colación. Creo que una de las cosas bellas de encontrarnos haciendo trabajo en la gestión cultural con otras mujeres es que lastimosamente todas compartimos una historia de violencia, todas compartimos una historia de acoso, todas compartimos una historia de discriminación, o de creer que por ser mujeres somos menos, o de tener que pensar que hay que legitimarnos 3 veces más, hay que hacer 3 veces más que lo que haría un hombre para poder estar en ese cargo, ¿no? Y creo que es tiempo de que eso pare ya. Creo que eso no es un trabajo de hacerlo divididos, hombres por un lado, mujeres por otro. Creo que eso es un trabajo de entender como sociedad que el patriarcado nos afecta a todos, todas y todes, en particular a los cuerpos feminizados, y que desde ahí es tiempo de que eso Pero es como duro a veces estar pedagogizando todo el tiempo y explicándoles por qué no tienen que ser violentos con nosotras. Sí, no, yo no digo que nos toca pedagogizar a nadie. Pero es como una reflexión social, ¿no? Que intentamos buscar espacios seguros, ya es hora de que también los hombres empiecen a cuestionarse a ellos mismos, porque nosotras lo hemos hecho, nos hemos pasado la vida culpabilizándonos y cuestionándonos por todo. Ya es hora de que también pues ustedes, chicos, pues empiecen a cuestionarse un poquito los privilegios con los cuales pues han muchas veces acabado historias de vida y carreras también de mujeres que han dado un paso atrás para no estar sometidas a eso, ¿no? Que lo hemos visto, porque Mon Laferte, que ya que traías el caso de Mon, de pronto ella decía, sí, tienes razón, me retiro, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si te has ganado un espacio, si has luchado, si has además usado el arte para poder drenar todo el dolor y la violencia que ha sido impuesta por parte también de la sociedad? Tiempo de mujeres, Rina, ¿para qué? ¿Para qué? Yo sí pienso que es tiempo de que nos regresemos a ver a nosotras mismas, de que nos percatemos de que venimos solas y solas tenemos que salir, porque puede ser que existan quienes estén en su determinado momento al lado de nosotros de pronto para darnos un apoyo, una ayuda. Si hay uno de los problemas que mayor dificultades generan a las mujeres, no solo, hablemos en específico del país, es la codependencia. Una codependencia emocional, una codependencia de aprobación, una codependencia económica, que en la mayoría de los casos resulta un ciclo vicioso de la víctima, del victimario, y volvemos a lo de la víctima, la huida del victimario, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que concienciemos que como seres humanos somos proclives a las fallas, al perfeccionamiento, somos perfectibles, que veamos nosotras mismas los problemas que hemos tenido y que hagamos escuela de esos problemas que hemos debido superar. Y si no podemos, porque es muy difícil que se pueda con una misma, si hay ayuda, si hay palabras, si hay personas, si hay proyectos, si hay programas, pero que hagamos esa conciencia. Es hora de hacer conciencia de que no lo podemos hacer todo. Sí, no podemos, somos humanos. Tenemos límites. Tenemos límites, sí, y a veces pensamos que, super mujeres, que el guagua, que la casa, que el trabajo, que esto, que el otro. Sí. Y no, o sea, no, esa hiperactividad, incluso con el tiempo devienen problemas más grandes, en un desgaste incluso emocional que no le hace bien a la propia persona, peor todavía al entorno cercano y más aún al colectivo.
Sí, de hecho, solo una nota, ¿no? Hoy Vivi, de la peluquería Mary en La Floresta, me contaba su jornada laboral. Ella empieza a las 5 de la mañana, ¿sí? Y concluye su trabajo generalmente a las 11 de la noche. Y digo su trabajo porque es aquel remunerado, pero también está el trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, por eso es que un 8 de marzo y un mes de las mujeres con nosotras es tan necesario. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un programa súper lindo poder escucharles. Yo quisiera solamente que cerremos también con una palabra 8M con nosotras, pero 8M, por ejemplo, diría yo antirracista. 8M, no sé, ¿qué palabra le pondrías? Una palabra. Sí, 8M, este 8 de marzo, yo lo digo 8M antirracista. ¿Cómo lo defines? 8M de el futuro. Bien. Un 8M de dignidad. Y yo voy a decir dos, un 8M combativo, pero también un 8M cultural, artístico y de colores. ¿Y Nata? Un 8M de futuro, coincido con Ana Julia, sí. Miramos al futuro y decimos, es tiempo de mujeres. Amigos, muchísimas gracias y gracias a nuestras invitadas también en este programa conmemorativo del 8 de marzo y nos vemos en las calles para seguir pues haciendo esto que nos han propuesto el día de hoy. Espacios colectivos, espacios de encuentro, espacios de lucha combativos también. Muchas gracias. 8M, tiempo de mujeres.